Ser Podcast. Semana de puente o de acueducto para quien lo tenga. El cine no descansa y nosotros tenemos mejor plan que ir de compras que refugiarse en los cines con películas que nos encantan. Se estrena Wonka, comedia musical de los años de juventud del chocolatero, con Timothée Chalamet de protagonista. Y sí, hemos hablado con él y con el director Paul King. También llega Anatomía de una caída, la última Palma de Oro en Cannes. Es un thriller judicial de los que no veíamos desde hace tiempo. Y para completar el menú podéis ver Robot Dreams, una joya de la animación de Pablo Berger. En series nos vamos a la Marbella de los 80 con Susana Baitua, protagonista de Los Farad. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Hollywood lleva tiempo dando síntomas de cierto agotamiento de secuelas y remakes, de ir a lo seguro. Aquello que dio dinero en el pasado debe darlo ahora, parecen entender los ejecutivos, que hoy nos traen otro Willy Wonka, el personaje que creó el escritor Roald Dahl. No es que no se pueda volver a reinterpretar a clásicos, pero da la sensación de que más que innovar y acercar a las nuevas generaciones las grandes historias, lo que buscan es beneficio económico a toda costa. Y ya huele, no solo por la película de Chalamet, sino por las secuelas, precuelas, versiones, remakes y spin-off que se avecinan para el próximo año. Y frente a eso reivindicamos un cine complejo, arriesgado, que quiere conquistar de nuevo al espectador. Solo faltaba, pero proponiendo historias de otro tipo. Por eso tiene tanto valor lo que ha hecho Pablo Berger, que de repente, en mitad de su carrera, se lanza a la animación con Robot Dreams, una de las películas españolas del año, o lo que ha hecho Justine Triet, ganadora de la Palma de Oro en Cannes, a quien en su país parece haber escondido de repente. No sentó muy bien eso que dijo en su discurso de agradecimiento de que los recortes de Macron acabarían con la excepción cultural francesa. En tiempos donde solo vale lo que da dinero, hay que reivindicar más que nunca discursos como el suyo, conscientes de que las ayudas a la cultura no son solo un lujo, como creen algunos, ni una paguita. Son necesarias para hacer una industria que compita con la dominación cultural que es Hollywood. Esto ya lo dijo Teodor Adorno, no estamos inventando nada, pero no parece que sepamos cómo defender nuestro cine, nuestras historias y nuestra cultura. Pues no podemos empezar de momento más navideño. ¡Feliz Navidad! Nos podemos resistir, Elio. Sí, ya podemos resistir. ¿Qué? A partir del 8 de diciembre ya se puede dar la bienvenida a Navidad. ¿Ah, sí? Creo que... sí, es la feria, es cuando empieza a venderse el turrón, o empezaba a venderse el turrón. Bueno, pues es que vamos, antes me parece pecado. Salvo los supermercados, que está desde octubre. Pero bueno, es inútil resistirse ya a este espíritu navideño. Total, bueno, hablábamos de su momento franquicias, de desempolvar personajes que tuvieron éxito. Este es el estreno gordo de la semana en términos de dinero y de implantación en las salas. Wonka, que cuenta la historia de este personaje del chocolatero, algo mago, Willy Wonka, que creó el escritor británico Roald Dahl para Charlie y la fábrica de chocolate, y que ahora centra una historia de amistad, magia y aventuras. ¿Pero qué hace? Chocolate, evidentemente. ¿Cómo te gustan? No lo sé. Nunca lo he probado. ¿Nunca has probado el chocolate? Que no. Estás de suerte, Noodle. Tengo una selección de los mejores ingredientes del mundo aquí en mi fábrica portátil. ¡Wow! ¿Por dónde empiezo? Esa es la cuestión. Ya lo tengo. Siempre sale el sol, hecho de nubes de tormenta condensadas y rayos de sol líquidos. Y hubo una primera adaptación en los años 70 con guión del propio escritor de Roald Dahl, y luego ya en 2005, quizá la versión que tenemos todos en mente, la de Tim Burton, que adaptó el libro infantil, uno de los más vendidos y conocidos. Ahora es Paul King, director de Paddington, quien nos presenta la juventud de este personaje. Crecí con Charlie y la fábrica de chocolate. Fue uno de los primeros libros que leí de niño. Y cuando David, el productor, mencionó por primera vez la idea de hacer una película sobre el joven Wonka, en cierto modo me acordé de ese colorido y dulce universo, con los Oompa Loompa, por supuesto, y de todos los espantosos niños a los que enseñaban en la fábrica. Pero luego, cuando volví a leer el libro, me di cuenta de que tiene un núcleo emocional muy fuerte. La historia del joven Charlie es conmovedora y su alcance es casi dickensiano. Y creo que lo que hace tan extraordinario a Roald Dahl es equilibrar ese tipo de comedia loca, más grande que la vida real, con una verdad emocional
emocional muy profunda. Y esa combinación es lo que siempre me ha atraído. Es lo que intento hacer en las películas de Paddington. Y fue una alegría y un desafío tratar de abrazar eso y recrear ese sentimiento en Wonka. Bueno, pues es una precuela muy musical y dice el director que tenía como referencia el cine clásico. Timothy es un joven con mucho talento y creo que tiene un futuro brillante. Para mí fue un verdadero placer hacer esas secuencias porque queríamos que funcionara como complemento de la película de 1971 y nos dimos cuenta de que quizás es 25 años más joven. Eso nos situaba en cierto modo a finales de la década de 1940, que casualmente es la edad de oro del musical en Hollywood. Pasé tiempo viendo películas de Fred Astaire y de Gene Kelly y tratando de pensar lo que podrían haber hecho. Bueno, pues un personaje al que han interpretado en el cine Gene Wilder y Johnny Depp, quizá el más icónico que todos tenemos en mente, ahora ha asumido, pues como saben, en varias polémicas. Le da el relevo al joven Wonka, el nuevo outsider del cine, Timothée Chalamet. El baile me pareció un desafío ante la cámara porque cuando bailas en el escenario no es como cuando bailas en un escenario como con tus amigos. No eres realmente consciente de que tienes que ocupar el centro. Puede que esto suene demasiado específico, pero en la película te tienes que mantener en el centro del encuadre. Digamos que la cámara está justo en el medio, así que si empiezas a salirte de la marca y esas cosas, arruinas la toma. Bueno, pues José Manuel Romero se fue a Londres, presente a hablar con estos dos, con el director y con Timmy, como le llamamos en el cine en la SER a partir de esta entrevista, evidentemente en una película en la que también están pues dos pesos pesados del cine británico, como son Olivia Colman y Hugh Grant. Bueno, tiene pinta, la verdad, de ser el estreno familiar de el estreno familiar de estas Navidades. Claro, para mí, aunque esté mal decirlo, Johnny Depp tenía muchísimo carisma en la película de Tim Burton. No sé si Timothée Chalamet, que es un tipo con mucho carisma, bueno, da el relevo. Lo tiene porque está en otro punto totalmente distinto al tono en el que estaba la película de Tim Burton, mucho más oscura, mucho más kitsch y adaptando realmente o casi literalmente el libro, ¿no? Aquí no hay fábrica, todavía Willy Wonka no tiene su fábrica de chocolate, es un joven adolescente, de hecho es como una coming on age. Pero hay chocolate. Hay mucho chocolate. Hay Flota Choc. Sin gluten, espero. También Flota Choc, que te hace elevarte en los cielos. Entonces es muy diferente el tono. Aquí no hay niños a los que tenga que con un concurso invitar a su fábrica y toda esa serie de pruebas y demás. Entonces es una historia completamente autónoma, independiente, como decíamos, que funciona como una precuela. Y es verdad que Chalamet, que estamos acostumbrados, aunque no lo parezca, lleva 6 o 7 años en boga de todos, ¿no? No ha hecho tanto comedia. Hizo la de Woody Allen, que luego no salió muy bien porque habló mal de Woody Allen y se retractó. Y quizá el secundario de Mujercitas es lo que ha hecho así un poco más. Lo demás han sido papeles realmente dramáticos o aventuras de ciencia ficción. Y aquí está en un nuevo registro que yo creo que lo confirma totalmente como estrella, cantando, bailando, y tiene mucho carisma, mucho flow y le da a la historia un aire muy, muy especial. Y nos decía que seas niño o adulto, pues claro, hay algo muy, muy especial en estos personajes. Por alguna razón, la pasión no solo de este personaje, sino también en la película, de este elenco de personajes, esta pasión por el chocolate y el hecho de perseguir muy fuerte tus sueños ante el constante fracaso, no solo conecta con los niños y jóvenes, sino también con los adultos. Y creo que para los adultos hay algo muy nostálgico y reconfortante en este personaje, y en cada personaje que se niega a crecer de alguna manera. Bueno, pues decíamos antes que había muchos intérpretes británicos. José, claro, es que ¿qué tal se han llevado Hugh Grant, con el acento neoyorquino de Chalamet? Aquí hay Olivia Colman se roba el show porque casi siempre se lo roban, que están todos bastante bien, pero es la villana con unos dientes, es una especie de casera que tiene una lavandería y te saca un alquiler abusivo en cualquier momento, te hace firmar una cosa que no es legal y que tiene mucha letra pequeña y está realmente bien. Pues puede venirse a la Comunidad de Madrid, que es todo muy fácil. Luego está Hugh Grant, que es el Oompa Loompa, solo hay un Oompa Loompa en este caso, y claro, lo han puesto como la versión de 1971, con la cara un poco anaranjada y el pelo verde, y luego, claro, a eso añaden Rowan Atkinson, el icónico Mr. Bean, que es un sacerdote. British icons. Yeah. That's where I was today when we did this photo call this morning, and
Rowan Atkinson came on stage and Hugh Grant and Olivia Colman, and it's like you could see the United Kingdom flag like waving. Y nos decía Chalamet que claro, estaba encantado de haber trabajado con esos 3 iconos británicos, que estaba por ondear la bandera británica, que te daban ganas de ondear la bandera. Es curioso porque las dos precuelas, bueno, las dos películas que se han hecho de este universo, tanto la de Mel Stuart del 71 como la de Tim Burton, son americanos, son directores americanos. Paul King ahora mismo es un emblema casi del cine británico, aunque es nacido en Chicago, pero ha sido criado en Reino Unido, porque Paddington se ha convertido en ese emblema que se tomó la tacita con la difunta reina de esa tacita de té, y lo han convertido los británicos. Como decía, es una comedia musical, un musical con humor, pero también, y yo creo que tendrá adaptación en Broadway, pero tiene algo de película de gángster porque hay muchísimos villanos, y esto te va a gustar, Pepa. Hay un cártel chocolatero con 3 empresarios que son muy divertidos, hay policías corruptos. Valenciano, espero. No voy a hacer spoiler, pero el cura de Mr. Bean, de Rowan Atkinson, también es sospechoso lo que se hace en esa iglesia, y le preguntábamos, que fue muy gracioso, a Keegan-Michael Key, que es un actor secundario de comedia americano muy reconocible. Interpreta a un agente adicto al chocolate, también hay adictos al chocolate, esto tiene muchas dobles interpretaciones, que si nos compraba la idea de que también tenía algo de película de gángster. No lo había pensado así antes, pero tienes razón. Es una película de gángsters. Tienes al chico bueno que está intentando acabar con todo y solo quiere que sus sueños se hagan realidad, y quiere honrar a su madre. No sabe que va a entrar en esa guarida de desigualdad y de maldad. Así que sí, estoy de acuerdo contigo en que puede verse como una película de gángsters. Una película de gángsters con canciones. Bueno, pues de todo tiene este Wonka, que como decimos va a ser el gran estreno gordo de la semana. Antes de seguir, la verdad es que Roald Dahl, que también ha dado para retirar sus libros, cambiar las traducciones, bueno, estas polémicas actuales, ha estado muy presente en el cine. Sí, bueno, está La maldición de las brujas, está Matilda, entre otras muchas. El año pasado hubo Netflix rescató Matilda. Matilda, sí. No, y bueno, como escritor, es que era un escritor muy apreciado por los padres para darles a leer esas aventuras, y también para que las leyeran los padres, ¿no? Porque además yo creo que uno de los secretos que tenían todas las historias de Roald Dahl es que no trataba a los niños como una especie de pequeños tontos o ignorantes, sino que les trataba como tal, como con su lógica, como si fueran unas pequeñas personas adultas, ¿no? Con mucho respeto, con mucha... Y eso hace, yo creo, que sus obras se hayan primero adaptado en el cine, se hayan leído y hayan pasado de generación en generación, y que sigan estando vigentes a pesar de estas relecturas así de políticamente correctas que hay, ¿no? El cine en la SER con Pepa Blanes. Y de cine familiar y entrañable vamos a pasar también a una película que habla a su modo de la familia, porque demuestra que la vida en ella puede acabar mal. Anatomía de una caída es la película ganadora con la Palma de Oro en Cannes. Es un thriller judicial que habla de la verdad, la mentira, la pareja moderna, y lo hace a través de un crimen, un marido y padre de familia que aparece muerto en su casa en la nieve. La principal sospechosa es su esposa, la actriz alemana Sandra Hüller. No lo sé, creo que se ha caído. La ventana estaba abierta. La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer. Alto. Yo no lo maté. La directora, como decimos, es Justine Triet, la tercera mujer en ganar el premio gordo en Cannes. Dice que quería ahondar en si es posible saber o no la verdad en estos tiempos de fake news. Recuerdo que una vez estaba con mi hija, que en ese momento tenía 10 años, mi hija la mayor, y empecé a pensar qué sabía ella de mi historia, de mi familia, y pensé que era importante que se forjara una opinión, y entonces imaginé cómo contarle la historia de mi familia, que es bastante compleja, y de repente imaginé cómo un niño descubría cosas que son demasiado extrañas, como un juicio. Así que la película empezó mirando a mi hija, que estaba dibujando, y yo que empecé a preguntarme cómo le voy a contar las cosas. Ese sentimiento es el que me guió para comenzar a escribir, preguntarme qué le vamos a contar, cómo vamos a superar el vértigo en la pareja. Y eso, de nuevo, fue el pretexto para hablar de temas como la familia o la pareja, que me han interesado en todas mis películas. Sujet qui m'intéresse depuis pas mal de films, voilà.
Esa no es la cuestión. Escuché, da la impresión de que le engañaba siempre. Eso no es verdad. ¿Había golpeado a su marido antes? No. ¿No? ¿Es eso cierto? ¡Eres violenta! ¡Sí, soy violenta! Oui, je pense que c'est quelque chose qui m'obsédait déjà pour Sybil, mon précédent film. Es algo que ya me obsesionó con Sybil, mi anterior película, que era una mujer que ocultaba la verdad a su hijo sobre el origen de su nacimiento. Creo que son cosas que me fascinan porque no creo que haya que decir siempre la verdad, al contrario de lo que dice la gente. No creo que siempre puedas decirla. A veces hay verdades que no podemos escuchar, que son demasiado duras, que son demasiado crueles, que no podemos decirle a un niño que es demasiado pequeño o en determinadas situaciones. Soy alguien que compartimenta mucho la vida y que está acostumbrada a editar cosas de su propia vida, cosas que la gente dice. Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo. Sí. Ouais, la vérité, c'est quelque chose qui m'obsède. Moi, déjà, en tant qu'enfant, j'étais obsédée par cette chose-là. La verdad es algo que me obsesiona. Cuando era niña estaba obsesionada con esto porque mis padres, como los de muchos niños, se separaron. Tenía versiones del uno y del otro y creo que desde muy temprano me dije, ¿pero dónde está esta verdad? ¿Cuál es la verdad? La película también seguía por esta idea de este niño de 12 años que se encuentra con la cuestión de elegir. ¿Me quedo con mi madre, con mi padre? Es una cosa aterradora porque en ese momento de su vida en que solo tienes que pensar en jugar con tus amigos y de repente estás en una situación aterradora como esa, una situación que no he vivido en absoluto. Algunas de las cosas sí, pero eso no. En definitiva, siempre me ha obsesionado la verdad. También la verdad en historias sobre violaciones, acoso sexual, donde a veces la verdad está ahí, es implacable pero no juzgada. Lo que me interesa en la película es más bien mirar el lugar donde la verdad tiene más matices, el lugar donde las cosas fracasan. Por eso creé un personaje que está al límite, que en realidad no sabemos quién es esta mujer. J'ai quand même créé un personnage qui est sur le fil, quoi, qui vraiment, on sait pas qui est cette femme. Te quejas de la vida que tú mismo elegiste. No eres una víctima. ¡En absoluto! Es lo justo. Soy un hombre engañado. ¡No lo soporto más! ¡Eres violenta! ¡Sí, soy violenta! Pour moi, c'était complètement lié au fait que c'est une écrivaine. Donc c'est quelqu'un qui manie les mots, le récit. El dominio del lenguaje siempre estuvo ligado a que ella es escritora, es alguien que maneja la palabra y por tanto la historia. Tenía muchas ganas de rodar con Sandra Hüller, que es alemana y que sabía que hablaba inglés bien. Pensé que podría mantener ese filtro entre la realidad y ella misma. El lenguaje es un filtro entre ella y su pareja, es un filtro entre ella y su hijo porque ni siquiera habla el mismo idioma y es un filtro entre ella y la justicia. Podemos pensar que tal vez esta mujer nos esté engañando porque todavía parece dominar muy bien el arte de las historias, de contarnos historias cuando habla en inglés y cuando habla en francés parece una amenaza. El lenguaje juega un papel muy importante en la película y además controla sus emociones. Parce qu'elle a l'air de maîtriser plutôt bien en fait ses émotions. Discutisteis la víspera de su muerte. ¡Eres violenta! ¡Soy violenta! Soy inocente, lo sabes, ¿verdad? Es algo que me obsesiona. Pienso en Joan Didion, que es una escritora apasionante y que no escribió ficción, escribió sobre su vida y dijo que resolvió sus problemas en sus libros. Escribía con su marido. Yo creo lo contrario. Creo que la ficción te permite poner distancia con tus miedos, tus fantasías y tu ansiedad, magnificarlos y explotarlos. Eso es lo que hago. Es la visión que tengo, es lo que me fascina de la ficción. La autoficción es un mal de nuestro tiempo que adoramos y todos jugamos a ello, incluso yo a veces. Nos gusta decir esta es tu verdadera historia y eso hace que nos sintamos atraídos. Si yo dijera que esta mujer realmente perdió a su marido y ese niño vivió todo eso, para el espectador es mucho más atractivo, participan en otra dimensión. Obviamente juego con eso, pero al mismo tiempo amo profundamente la ficción porque no puede estar más desnudo en la ficción que en la realidad. De hecho, es la mejor manera de esconder y de decir cosas. C'est le meilleur moyen de se cacher et de dire vraiment à l'intérieur des choses très vraies. The Palme d'Or 2023 goes to Justin Trier. No, c'était un moment exceptionnel dans ma vie que j'ai même pas réussi à vivre. Fue un momento excepcional en mi vida que ni siquiera pude disfrutar. No me lo esperaba y fue muy abrumador, muy poderoso. Después de este tiempo en el que me he aislado, he pensado que aquel momento tuvo importancia el poder compartir con las personas y luego la responsabilidad de ser la tercera mujer en obtener este premio. Y aussi d'être la troisième femme à obtenir ce prix.
Anatomía de una caída no será la representante de los Oscar de Francia. Han elegido otra. No sabemos si habrá tenido que ver ese discurso en el Festival de Cannes recogiendo el premio y clamando contra los recortes en el cine de Macron. Pero sí es una de las películas indies del año, que está en muchísimos premios. ¿Qué os ha parecido? Bueno, es una drama judicial, se puede decir. No es saber si esta persona que ha sido acusada es inocente o culpable. Es una especie de whodunit, en el fondo, ¿no? Pero lo más importante, además de saber el caso judicial, de si ella pues asesinó o no asesinó a su marido o es un suicidio, yo creo que lo que trata la película es de lo difícil que es desentrañar la vida en pareja, ¿no? De cómo la vida en pareja es muy difícil de analizar desde fuera, que siempre tiene unos recodos un poco ocultos para que los que estamos de fuera. Se juzga también a una mujer, se juzga como esposa, se juzga su sexualidad, se juzga sus afectos, sus sentimientos, y también es un análisis de cómo los juicios están basados no en hechos reales, sino en suposiciones, ¿no? O sea, y cómo los juicios es una representación, una especie de representación ficcionada. Ahí está el fiscal aportando sus pruebas, está el abogado defensor aportando las suyas, que son prácticamente irreconciliables las dos posturas, ¿no? Entonces de ahí, ¿cómo se puede sacar un poco la verdad? Y luego es curioso que pues la figura, iba a lo mejor a hacer un pequeño spoiler, pero también la figura del hijo, de ese hijo ciego, es muy interesante y pequeño, ¿no? Porque son 8 o 10 años, ¿no? Lo que tiene, pues es muy interesante a lo largo de la película, cómo es exactamente su posición en ese caso. Y la del perro. Eso y la es del que perro. Otro de los perros perro, protagonistas. Los únicos testigos, uno no puede hablar, otro no puede ver. Es con como lo cual, si eso de un amor. Sí, Claro. Es más bonito que si eso, Sí, pero... de hecho, no recuerdo si ganó la Palma de Oro para perros. Creo que sí que la ganó. O el de Kaurismäki. Ya, no lo sé, uno de los dos. Uno de los dos sí Está estaban muy bien nominados. el perro también. Sí. Por supuesto. Y ella, la Sandra Güller, Increíble. Está increíble. La Ahora verdad. os preguntaré por Sandra Güller porque tiene varios papeles, pero sí es cierto que, claro, nos hemos pasado muchos años, o los últimos años de la política, no hablando del relato, y en realidad esta es una película sobre el relato. ¿Qué se cuenta en un juicio? No si lo más importante es saber la verdad o no, sino si ganar el relato. ¿Quién cuenta y quién no cuenta? Y para ello me parece inteligentísimo cómo lo hace. Es verdad que la acusaron de ser un poco estática, son planos muy largos, quizás más convencional en su puesta en escena. Todo lo juega el guión, ¿no? Donde asistimos a esa parte casi muy hablada, ¿no? En la que en el juicio incluso muchas veces esos testimonios que otra película, otra directora recurriría a las imágenes para tapar todos esos diálogos, ella solo recurre en una de las ocasiones y además justifica por qué. Utiliza el podcast, utiliza las grabaciones por teléfono, utiliza determinados elementos para ir dando pruebas de un asesinato que en realidad no le interesa resolver. Y eso me parece muy interesante. Y el uso del lenguaje. Sí. Es una alemana que habla en inglés, que es la lengua neutra. En francés parece amenazadora cuando habla, sin embargo cuando habla en inglés parece que va a ser más neutral, cuando el inglés no es un idioma neutral. Es la extranjera en un pueblo pequeño en la montaña. Todos esos elementos. Es una mujer, que además es una mujer que fue adúltera. Esto, pequeño spoiler, perdón. Entonces todos esos elementos, creo que también hay una disección de los roles de pareja. Hay una disputa en la que él se ha quedado en casa y ella ha ido a trabajar, y eso es lo que dificulta en parte esa relación. O sea que creo que hay muchos elementos. La apropiación literaria, que también es Total. importante. La autoficción en un país sí. que tiene a Annie Ernaux como gran representante, ¿no? Ese juego con la autoficción y lo peligrosa que puede ser. Yo creo que es una película muy inteligente, y creo que al final, a pesar de que pueda pecar a veces de ser más estática, creo que le da un punch al espectador en cada momento, ¿no? Que ella también se dedique a escribir, ¿no? A conformar el relato. Sí. Que entonces, como que hay una duda si casi ese juicio forma parte de una novela que está escribiendo, o si se ha escrito esos testimonios como parte de algo ficcionado de su vida, o realmente está respondiendo a la realidad, ¿no? Yo creo que ahí, sobre todo, la película se eleva, como decía Pepa, creo que el guión es increíble, es un guión finísimo, con muchísimos diálogos larguísimos, que hace que las tomas sean muy largas, pero que también da mucho pie a ese juego constante sobre la duda con el espectador. El espectador está instalado en la duda, y a la directora no le importa tanto la duda o lo que tú decías de inocente o culpable, como mostrar abrir el abanico de lo que es una relación de pareja, un drama matrimonial, sacar un poco la mierda que tiene ese matrimonio, las dinámicas de género, las dinámicas de poder, las dinámicas
obras literarias, creativas, y creo que en eso se eleva la película. Y creo que es muy, muy interesante como pues el thriller judicial, que es un género, a mí es de los que más me gustan, o creo que son muy entretenidos y está bien hecho. En los últimos años también una generación de directoras, el año pasado, desde otro lugar mucho más áspero, Sanomer, que era la madre esta que había matado a su hijo, pues sí que hay como una reformulación de lo que se puede hacer a través de un juicio y lo que dice el juicio y lo que te permite un juicio abarcar, ¿no? Psicológicamente, y las aristas que tiene a nivel de discurso para una directora en puesta en escena. Y luego yo, no sé si porque la vi en Cannes y me contagié de otra gente o cómo fue, pero para mí tiene partes de humor en ese choque cultural que hablabais y del lenguaje, que le veo a la protagonista a una retranca, porque Sandra Hüller, como decíamos, está fantástica, que yo encima me lo pasé muy bien, porque tiene algo de divertido, todo este escarnio. Está jugando también claro. un poco es un un papel, poco, está sí. haciendo un papel, o está... Claro, que además se le da muy bien la comedia, como sí. vimos en Tony Erdmann, que fue quizás su despegue. La veremos también en otro papel fantástico en Zona de Interés. Y no sé si podría estar en los Oscar. Bueno, por Francia ya sabemos por que Francia, no. Pues ya si fuera veremos. por Francia, no. Pero yo creo que sí va a estar. Ahora, hay una cosa que también es curiosa, que estamos acostumbrados a ver estos dramas judiciales desde el punto de vista norteamericano, ver cómo es el juicio norteamericano. Eso lo decía François Ozon. Sí, cómo interviene el fiscal, cómo interviene la defensa, cómo están dispuestos los jurados dentro de la sala, ¿no? Y la intervención del juez. Y aquí es algo completamente diferente, cómo el acusado puede intervenir en todo momento, pues siendo preguntado, repreguntado, puede intervenir, puede matizar, puede decir, bueno, siempre de acuerdo con con la jueza en este caso, ¿no? Que preside pues el tribunal, pero sí que también es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine. Es que Hollywood nos ha hecho mucho daño. Y luego que no se olvida en ningún momento que lo que está haciendo es un thriller judicial que no está solo marcado a la cuestión de la corte, sino que sabe que tiene que haber giros locos en la película, y los tiene. Entonces yo creo que es una película sumamente inteligente, y estoy seguro que Sandra Hüller y guión original va a estar en los Oscar, y al final Francia a lo mejor cuela la película que ha elegido. Y 50.000 cortos. Sí. Y aquí le favorece también que tenga partes en inglés, bastante, casi la mitad de la película. Bueno, pues ella citaba, por cierto, 12 hombres sin piedad como gran y Anatomía de un asesinato de Otto Preminger, con James Stewart haciendo de abogado. Total. Bueno, vamos a pasar al cine español, que vuelve Pablo Berger, un director que siempre sorprende con sus propuestas y que ahora en Robot Dreams ha hecho una emocionante película de animación que también estuvo en Cannes, por cierto. Adapta una novela gráfica de Sarah Baron sobre la amistad a través del personaje de un perro solitario en Manhattan que decide construirse un robot como amigo, pero lo pierde en la playa. Pablo Berger reflexiona sobre la amistad, la velocidad y la soledad de las ciudades en una película sin diálogo. El libro se publicó en el 2007. Yo colecciono libros sin palabras de ilustración, cuentos, novelas gráficas, y cayó en mis manos. El libro había sido un exitazo en Estados Unidos, se ha publicado en todo el mundo, y en España se ha publicado recientemente. Y me pasó, como le suele pasar a mucha gente con este libro, que cuando lo cogen, es un libro infantil, un libro animales, antropomórfico, pero a medida que vas descubriendo la historia te vas dando cuenta que hay mucho humor, que hay mucha emoción, que hay mucha complejidad, y que tiene un tercer acto excepcional y devastador. A mí, al acabar la novela gráfica, me conmovió. Fue la historia, o sea, la única razón de ser es la historia de la amistad, la fragilidad. Y como tú bien has dicho, las relaciones, porque es una historia que un niño la puede ver sobre la amistad, pero un adulto lo va a ver sobre la pareja. O otra persona la puede ver como la pérdida de un ser querido. Hay algo que yo creo que es una película, o me gustaría pensar que es una película abierta, en el que el espectador de una forma activa se la puede hacer suya y reflexionar sobre la pérdida, la fragilidad y cómo superamos la pérdida. Te busco y no te puedo encontrar. Te busco y no te puedo encontrar. Te llamo y no me contestas. No sé por dónde estarás. Un punto que me interesaba mucho de la historia era que era antropomórfico, que eran animales, donde las razas, donde los géneros, a veces sí que se ven personajes que son de cierto género, pero hay muchos que no sabes de qué género son, y quería hacer una película que cualquier espectador de cualquier raza, de cualquier género, de cualquier forma de pensar, una película muy abierta, y casi, vamos a decir, un elemento de poética visual. O sea, hay una poética donde el espectador de una manera activa se le va a hacer suya, y eso ayuda al hecho de que sea muda.
Y eso es algo que yo ya había descubierto al hacer Blancanieves, porque Blancanieves de alguna manera, más que una película narrativa, es una experiencia. Me gustaría pensar que es una experiencia sensorial, y quiero pensar que Robot Dreams, para mí, yo me lo tomo como una película hermana de Blancanieves, que mis productores decían, claro, esta la tienes que haber hecho después de Blancanieves. No, quería hacer algo muy diferente a Blancanieves, que es Abracadabra, pero me quedé con ganas de seguir experimentando, jugando con el mundo de Sin Palabras. La animación, como no es un género, o sea, hay que insistir en lo que Guillermo del Toro hace poco estaba diciendo. No es un género. O sea, los géneros son la comedia, el thriller, el terror. Es una forma de contar y es una herramienta. Entonces, tiene que convivir. Entonces, pero es una manera como otra manera de contar. Y también lo comentaba a tus compañeros. Si Trueba ha repetido, si Wes Anderson ha repetido, yo creo que a lo mejor hay una serie de directores de imagen real que estamos haciendo películas de animación, van a animar a otros a darse cuenta de que pueden hacerlo, y el camino contrario. Queríamos hacer una carta de amor a Nueva York. Sí que es verdad, hay un elemento de nostalgia, un Nueva York que ya no existe, el Nueva York de ahora, afortunadamente o desafortunadamente, yo creo que desafortunadamente por la globalización hace que todas las ciudades grandes se parezcan mucho más, pero os puedo asegurar, yo viví los 90 y estuve en los 80 mucho en Nueva York. Nueva York era la capital del mundo económico y culturalmente, era la ciudad donde había que estar. Entonces, para mí son unos recuerdos tan maravillosos de estar allí. Entonces, nosotros nos lo hemos tomado como una película de época. O sea, de una época hemos buscado la fidelidad de los interruptores, de las puertas, del suelo, de las escaleras, de los grafitis, de los coches. O sea, es una película de época. ¿Y os ha emocionado Robot Dreams? Sí, en momentos sí, emociona mucho. Es muy bonita la película, la verdad, esta amistad entre un perro y un robot en ese Nueva York de los años 80. Y yo estaba pensando viéndola si... Da igual realmente, pero es una película adulta que la pueden ver los niños o una película de niños. No, esto creo que es importante, y creo que es importante aclarar. Yo creo que niños de 9, 8, 10 años que ya la han visto en los pases previos van a disfrutar mucho con la película. Mucho. Y luego lo que lo remarcaba y se enfadaba en parte de Pablo Berger cuando dice, bueno, es una película muda. No, es una película sin diálogos. Lo hemos dejado claro. Sí, y los adultos se la van a llorar entera. Sí, porque bueno, es verdad que todo eso que se llama el paisaje sonoro, los ruidos, las exclamaciones, los suspiros, todo eso forma parte de la película, y es verdad que es muy difícil ir tejiendo una historia basándose solamente en eso. Y luego también es muy importante la música, tanto de Vilallonga, del músico que también es de Coixet, de Alfonso de Vilallonga, y luego las canciones que por supuesto, ¿no? Es esa coletilla. A mí me cabrea una cosa, la película me ha gustado mucho, ojalá tenga un maravilloso estreno en Estados Unidos, ojalá pueda optar, aunque siempre es difícil, ¿no? Incluso a premios americanos. También es francesa, o sea que los franceses... También es francesa, o sea que la pueden promocionar, como no tiene idioma. Claro. Y me gusta y la ha mucho, comprado Neon en Estados Unidos. Por eso la va a distribuir. Me gustan dos cosas, que es que estos personajes, que son un perro y un robot, y cómo a través de ellos, esa idea de la amistad, esa idea de la ciudad, o sea, me parece que son reflexiones muy bonitas, y lo decía antes, porque creo que los niños se pueden hacer muchas preguntas. Creo que es una película para todos los públicos, y que a lo mejor niños muy pequeños pueden no entrar, pero creo que sí que merece la pena llevar a los niños al cine y darles una oportunidad. Y luego me gusta que no tengan género los personajes, ningún tipo de género, nombres neutros. Eso también me parece muy revolucionario por parte de Berger. Y lo que me cabrea es que, siendo una película que tiene tal trabajazo detrás, no esté nominada en categorías como diseño de producción, dirección de arte, no esté nominada en montaje sonoro, no esté... En montaje está Fernando Franco como montador de esta película. Eso es muy bonito. Sí. Pero en banda sonora también, pero que me parece una película que muchas veces pensamos que la animación es un género, y lo dice Pablo Berger, ¿no? La animación es una manera de contar las historias, y muchas veces es más compleja que la acción real. Entonces, que los académicos no hayan tenido en cuenta determinadas
determinadas cosas, sí que dices, jo, es que esto es una película que ha costado muchísimo y que tiene un mérito increíble, ¿no? Eso es lo que me da un poquillo más de rabia. Yo destacaba dirección de arte porque, como habéis dicho, está ambientada en los años 80, entonces no es reconstruir, aunque sea en animación, un Nueva York actual, es ir a echar una foto ahora como está y reconstruirlo. No, tú tienes que reconstruir todo el ambiente del Nueva York de los años 80. Entonces, a mí ese punto ochentero que tiene la peli, que lo utiliza con cierta nostalgia, me encanta, que le sirve también para la música y me flipa, y creo que es una peli preciosa, emocionante. Me gusta mucho porque, sobre todo para los adultos, desde que empieza te habla de la soledad, de la posibilidad también en esta época, siendo una peli que está ambientada en los 80, de comprarte un amigo o de poder encargar un amigo, que casi entronca con esta con la tecnología y las aplicaciones de citas, y luego ese periplo que tienen, ¿no?, para de reencuentro de la pérdida, de cómo asumes, de la amistad. Creo que es preciosa. Yo lloré muchísimo con esta peli, y sobre todo el nivel de producción, de dirección de arte, como decía, y de la animación, que es preciosa, y de todos los animales, y no necesitas, es cierto, no necesitas ni una línea de diálogo para que sea una película súper emocionante y con la que pases un rato estupendo en el cine. Sí, y además que tiene muchas referencias cinematográficas, o sea, claro, muchos guiños. Jack o sea sí. Sí. No, pero bueno, y muchas escenas donde dices, ay, mira, están no sé está quién. Llena de no sé detalles. Sí. O sea, para jugar un poco. Sí, él decía que era un homenaje, y es verdad, ¿no?, a ese cine es increíble. de Tati. Bueno, pues vamos a pasar al resto de estrenos. El cine en la SER con Pepa Blanes. Escuchamos West Side Story porque llega Maestro a los cines, a unos pocos. Ya saben que Netflix tiene esa estrategia de estreno en pocas salas, pocas semanas, y luego a la plataforma. Nosotros les avisamos, es la segunda película de Bradley Cooper como director, en la que interpreta a Leonard Bernstein, el legendario compositor de, entre otras, esta pieza, y su compleja relación con su esposa, al tiempo que reconocía su homosexualidad. Ella es Carey Mulligan. Hola, soy Lenny. Hola, yo Felicia. Oh, es preciosa. Háblame de ella. Uy, es maravillosa, encantadora. ¿En qué época vivimos? Podemos ser libres como queramos, sin culpa ni confesión. Por favor, ¿qué hay de malo? Yo sé perfectamente quién eres. Y directamente a plataformas llega Dejar el mundo atrás, thriller apocalíptico a los Shyamalan, que dirige Sam Esmail, el creador de Mr. Robot, y que protagonizan Julia Roberts, Ethan Hawke y Mahershala Ali. Esta mañana he alquilado una casa preciosa junto a la playa. He pensado que si hacía la reserva y preparaba las maletas no habría excusas para decir que no. Oh, está muy bien. Los chicos parecen felices. No funciona el wifi. Coge un bate. Siento mucho molestarle. Esta es nuestra casa. ¿Esta es su casa? Y para terminar, más terror con La partitura. Es la historia de una compositora que recibe una oportunidad de oro, acabar el concierto final de su mentor, que murió sin terminarlo. Sin embargo, la propuesta tiene repercusiones mortales. Un thriller de terror con la música de fondo. En la Edad Media creían que la música sumía a la gente en trances. Se volvían locos. ¿Pude sentirlo en la cabeza? Creo que me está usando para acabar la partitura. ¿Y qué pasa si la terminas? Si la oyes, te tiene cautiva para siempre. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. De tanto correr por la vida sin freno. Esta semana en televisión viajamos a la década de los 80, a la lujosa Costa Marbellí, donde pues lo mismo te podías encontrar con Julio Iglesias actuando en una fiesta privada que yo que sé. Dani Garrán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Que nos hubiera gustado esa época. ¿Os imagináis? Bueno, no tanto. A mí sí. Mucho brilli, mucho glamour. Yo a favor. Demasiada corrupción. Bueno, fiestas de cumpleaños lujosas, pero solo al alcance de unos pocos, como los Farad, la familia más rica y poderosa de la Costa del Sol. Eso sí, a costa del tráfico de armas, ¿ves? Un detallito, un pequeño
pequeño detalle. Nada. Los Farad es la nueva serie de Prime Video que se estrena el 12 de diciembre y retrata el mundo del tráfico de armas en la Marbella de los años 80 en pleno contexto de la Guerra Fría. Es una familia que ayudará al protagonista, un joven que sueña con salir adelante montando su negocio de aeróbic, pero sin saber que acabará adentrándose en el oscuro mundo del negocio armamentístico. Está co-creada y dirigida por Mariano Barroso y protagonizada por Miguel Herrán, Pedro Casablanc y Susana Abaitua. Armas, fusiles, granadas, misiles, explosivos, munición. ¿Eres traficante? No soy traficante. Ni contrabandista ni delincuente. Mi empresa es absolutamente legal. Tengo todos los certificados y todos los permisos. Solo soy un intermediario. ¿Intermediario con quién? Con estados, con empresas, pero siempre legal. Al amor y a la vida. Me quedé sin amor una noche de un día. Pues teníamos muchas ganas de tener en el Cine Las Heras a Susana Abaitua. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. A mí me apetecía venir. Bienvenida, porque te hemos ido siguiendo en todos los papeles y pues somos unos se nos marqueda. resistía venir aquí a la radio y decimos, ¿qué está pasando? Que no cuadramos fechas. Y la verdad que ahora estrenas Los Farad, que es un thriller que se puede ver en Amazon Prime Video, que dirige Mariano Barroso. Bueno, ¿qué ha sido esta locura? ¿Cómo entras en esta locura? Vamos a ver. ¿Cómo entro? Pues por básicamente un casting. O sea, me llaman, hay un casting, un personaje, Eva y Yolanda, que siempre me llaman y que nada, les mando un beso. Y nada, me llamaron. Esto como los Javis. Eso es importante. Y recuerdo que yo estaba rodando con Alauda. Estaba rodando con Alauda Eres tú, una comedia que hizo para Netflix. Y yo tenía el pelo rosa. Me gusta mucho cambiar el look en general en casi todos los personajes. Yo tenía el pelo rosa fucsia. Imagínate este personaje con el rosa fucsia. Entonces me vieron Eva y Yolanda y tal, y dijeron, hacemos la prueba otro día, y con un equipo de maquillaje y peluquería. Entonces la primera vez en mi vida, con Mariano también, Mariano que tenía muchas ganas de currar con él. Hicimos la prueba, o sea, más que una prueba a mí individual, fue una prueba con Miguel, para vernos a los dos juntos trabajando. Entonces me pusieron una peluca, recuerdo, como ya creando el personaje en un casting, una cosa rarísima. Hice el casting, me cogieron y luego me mandaron los guiones y ahí yo pensé, a ver, porque también quería ver un poco, ¿sabes? Es un tema complicado también, ver cómo se trataba, qué contaba. Y ahí fue cuando al final, con mi equipo, que siempre lo digo, con Maite Ortega, tomamos la decisión de ir pa'lante. Sí. ¿Y cómo te has llevado con este personaje? Porque es una pija especial. Sí. Pues es que me ha pasado un poco lo que me pasó también cuando leí los guiones, que me gusta hacer personajes de mujeres ambiciosos que pueden llegar hasta caer mal, o sea, porque hay algo de claroscuro en Sara Farad también, incluso en la relación con Miguel. No sabes si se casa solo por poder, si está enamorada, si no, si es ambición y es si me tengo que llevar a alguien por delante me lo llevo. Y había algo de eso, de que pudiera hasta caer mal, que me parecía muy atractivo el personaje. O sea, me gustaba. Hay muy pocos personajes femeninos ambiciosos y sin embargo masculinos hay un montón. Entonces es como, no, es que esta tía quiere heredar el negocio, es consciente, no digo que sea feminista, porque en los 80, en Marbella y en el mundo en el que se mueve, yo creo que ya no es consciente del movimiento feminista, o sea, pero sí que sabe que es la más apta para heredar el negocio de su padre y dice, aquí yo me tengo que casar para heredarlo, pues me caso. O sea, que yo no puedo estar en una reunión directamente de armas, no te preocupes que me encuentro un marido que él podrá y yo le digo en casa. Y había algo de eso, de ese punto de vista de Sara con respecto a todo ese negocio y que lo llevase ella, que me resultó interesante. Esa sección. Sí, es un poco la idea. Él era uno de los grandes referentes. O sea, esa sección es la hostia. Pero era uno de los grandes referentes. O sea, más allá del tráfico de armas y lo que cuenta de una familia que puede haber existido o no, pero quiero decir, pero al hay final, muchas. Bueno, hay muchas. Sí. Claro. Los traficantes de armas existen, las guerras existen y además están apoyados por el gobierno y en función de, pues apoyas una causa, apoyas a otra y habla un poco de eso. Pero más allá de eso, aquí lo que se cuenta es un poco el entramado familiar de ese negocio. Y sí, no sé, me parecía atractivo. Fue muy complicado todo el tema de que ahora mismo, si os lo tengo que explicar igual, me da un jari, pero tuve que estudiar mucho todo el contexto histórico del momento porque
toda la Guerra Fría, todos los conflictos, todo, porque Sara es un poco la que le enseña ese mundo al personaje de Miguel, ¿no? A Óscar. Él tiene como que ir escuchando e ir aprendiendo, pero yo hablo de todo, entonces quería saber un poco de qué estaba hablando. Y esa ha sido la parte que más me costó, porque me encanta eso en general, también. O sea, es algo que lo disfruto, sí. Y estudiar como el contexto y lo que pasa, o cuando dice El grito de las mariposas también, que era una serie sobre la dictadura de Trujillo en República Dominicana. O sea, me apasiona. O sea, de repente al final tenemos la suerte de aprender un montón de cosas que igual yo no hubiese tenido la oportunidad de aprender, ¿no? Entender todo el contexto histórico de ese momento, cómo estaba la mujer en ese momento, qué pasó. Eso sí, siempre me gusta mucho. O sea, que te podemos llamar ya para análisis de geopolítica mundial. Eso está muy bien. Está bien apuntar contactos. Claro, yo te iba a preguntar que cómo es adentrarte en un mundo, porque entiendo que descubres cosas, ya no solo cosas geopolíticas, sino cosas muy locas de ese tipo de mafia, ¿no? De ese tipo de familia, de ese tipo de crimen, que entiendo que no estabas habituada antes de la serie a ello. No. Y si lo estabas, no nos lo vas a decir. Con lo cual, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido de esas locuras? O de esas cosas locas que es... O sea, hay algo de ese ambiente, esas fiestas que se hacían en esa época. O sea, de repente Julio Iglesias cantándote el cumpleaños feliz, ¿sabes? Elefantes, o sea, no porque se vaya a ver en la serie, pero sí que hay algo que yo creo que era como un poco la libertad, pero tampoco bien usada, pero no estoy de acuerdo con utilizar animales para este tipo de cosas, por ejemplo, pero como el venga más, o sea, y más, y cuanto más saques, o sea, mejor, ¿no? O sea, y había algo de eso que era muy fuerte, o sea, el despliegue, y me sorprendió también mucho, tengo que decir, la producción de la serie, que era, o sea, realmente la boda de mi personaje. Ese día, es que no te sé decir si había 500 figurantes, o sea, era una barbaridad. Gunilla, una figuranta que era igual. O sea, como una cosa de vamos. Y sí, también meterte en la piel de alguien de tanto nivel económico, ¿sabes? Los yates, yo no tengo mucho que ver, en realidad, ¿sabes? Entonces había algo de Esto es como Bryce F. ¿Quién tiene un yate? Claro. ¿Por qué todo el mundo tiene yates en esta serie? Nuestros amigos no tienen yates. ¿Quién tiene un amigo con yate? No, entonces todo eso como que sí, o sea, para mí es como la entrega o sea, el siempre más, ¿sabes? Es un poco lo que más me ha sorprendido. Y luego, claro, es una fantasía porque son los años 80 en Marbella. Sí, o sea, la jet set de Marbella de los años 80. Sí, que eso ya era una subcultura. Y que yo lo desconocía, total. Yo conocía más la movida, o sea, me habían hablado más la movida de los 80, o mi padre, su época más hippie de los 80, el momento de dudar, oye, lo dejo todo y me voy a Ibiza en una caravana, o soy abogado, ¿sabes? O sea, como que por mi familia me había llegado otro relato, o sea, no, esa jet set de Marbella es como algo que lo descubrí en la serie 100%. Nos dieron un montón de revistas de Lola de aquella época. Nos dieron dólares. Claro, es que en el Lola está todo. En el Lola está todo. Todas esas pelucas están en el Lola. Sí. Y ese pelo frito. Claro. No, mil cosas. Y ahí, claro, los Farad al final no deja de mostrar que es verdad que es una familia muy concreta y que no es una cosa extensible a todos, pero sí hay algo que es muy común a lo que fue un país, que es, un sistema de valores, ¿no? Que es el dinero, da igual a toda costa, que imperó en España hasta la crisis de 2008, ¿no? Total. Y claro, tú eres mucho más joven, ya rompes con esa generación, pero claro, hay toda una generación que esa cosa del dinero y esa cosa de que el progreso es eso, y la serie sí refleja muy bien ese cambio de antes, que espero que no vuelva, pero que estaba ahí, ¿no? Bueno, o sea, considero que sigue pasando en cierta manera que el poder... O sea, hay una parte como que lo corrompe, ¿no? Y bueno, o sea, tenemos por desgracia guerras y tenemos muchas cosas que están pasando que ojalá que no pasaran, pero ahí siempre hay un interés más allá, ¿no? Sí que es verdad que estos personajes tienen algo del poder, del dinero, de... Hay una escena que me gusta mucho, que es que no sé si es desvelar un poco, pero bueno, un momento que están Lucas y Lucas, ¿no? ¿Cómo se llama? Óscar. Es que estoy... Ahora mismo estoy... Otro guión. No, es que estoy ensayando una peli, el personaje se llama Lucas y yo me llamo Mara, ¿sabes? No, el personaje que están ellos como haciendo el amor, como viviendo un momento mega idílico, y a la vez estás viendo la realidad de lo que están vendiendo, ¿sabes? O sea, que para mí sí que era importante que hubiese un poco de crítica también en ese sentido. Y sí que es verdad que vivían, y es que era una realidad también, o sea, era como mirar para otro lado, tráfico con armas como si estuviese vendiendo café.
Y funcionaba un poco así, y es más fácil, ¿no? Vivir así, mirando para otro lado y yo, lo mío son números, ¿sabes? Y además es legal. Yo tengo aquí esto legal, lo podemos mover de aquí a aquí, se puede entregar no sé dónde. Entonces esta cosa de cerrar los ojos y de ganar dinero a costa de la realidad, ¿no? De hecho, o sea, no es spoiler, pero hay un momento muy fan en la serie, soy muy fan de la serie, que es como en el que dicen, no, yo solo vendo a la izquierda, yo a la derecha, sí. Y luego todo eso salta por los aires, claro, en ese contexto de la Guerra Fría, porque el dinero está por encima de la ideología. ¿Y cómo ha sido también el rodaje? Porque no sé si todos los viajes que hay en la serie, ¿dónde habéis rodado? Habéis viajado mucho. ¿Cómo ha sido? Porque estás muy viajera. Sí, estoy muy viajera. Yo lo soy ya de por sí. De hecho, ahora pido, por Dios, rodajes en Madrid, ¿vale? Estoy como al revés. Estoy con necesidad un poco de casa, porque llevo 2 años rodando fuera. Y no fuera un poco, o sea... No, fuera muy fuera. Muy fuera. Exactamente. No, aquí rodamos una parte en Madrid, otra parte en Marbella, otra parte en Praga y otra parte en Angola, en Luanda. Y yo toda la parte de... O sea, Marbella ya lo conocía. No, bueno, no, en realidad creo que no. Que Marbella no me acuerdo. Igual lo he visto alguna vez con mis padres, pero no mucho. Praga no lo conocía y Angola me petó la cabeza. Me encantó. Y es que África en general me he ido bastante y me gusta mucho. Sí, luego nos quedamos como 2-3 días más, algunos del equipo, porque justo terminaba el rodaje. Entonces fue muy guay, sí. Y fue increíble, o sea... Se ven, creo que es en el segundo capítulo, hay un mercado que es uno de los mercados más Candonga, ¿no? La Candonga, sí. Pero creo que se llama, es que igual la lío, pero no sé si es el mercado de 30 monedas o algo. Sé que esto es la serie de las de la Iglesia, o sea que también lo soy consciente. Vale. Pero como que parecido, no sé si el nombre es parecido. Bueno, lo buscamos. Ese mercado, o sea... Wow. Nunca, o sea, yo estaba en souks, en mercados en Marruecos muchísimo, en Madagascar, pero eso era la jungla. De verdad, era fuertísimo. O sea, está rodando ahí millones de personas. Hay un plano que yo no era ni siquiera consciente. Bueno, claro, nos metieron en coches, de repente... Es que es la vida, o sea, nos llevaban y nos tocaban, ¿no?, el coche y nos hacían como así como golpes y así, y tú no, y nos explicaron que en realidad nada, estaban ahí las vacas y les cortaban delante de ti, o sea, y te daban, ¿sabes? Como, y ahí encuentras de todo, pero de todo es, o sea, de todo. Quiero decir, era muy fuerte, muy, muy fuerte, sí. Para mí la jungla, o sea, como la selva humana. Y otro de esos viajes es la India, sí. Hablábamos antes un poco. En la India has rodado la nueva película de Salvador Calvo, también con Miguel Herrán. Sí. Y es uno de los estrenos de enero, además. Dejar de viajar y con Miguel Herrán. A ver, lo que vosotros habéis hecho es aquí una agencia de viajes. Rodar en Madrid y dejar de estar en todos los proyectos que no... Sí, lo curioso de esto es que la peli de Salva estuvo antes que la serie. Sí, lo que pasa es que por fechas, la peli de Salva era muy concreta, había que ir en una época súper concreta porque rodábamos en un sitio que tardábamos 2 días en llegar, que si hay nieve, un poco lo que pasa en la película, que si hay nieve no se puede llegar. Entonces se acabó retrasando, entre medias salió lo de los Farad, entró muchas dudas. La verdad es que los personajes son, sobre todo el personaje mío, es absolutamente opuesto, o sea, paso de una pija de Marbella a una hippie, pelo corto, o sea, entonces dije, bueno, por lo menos como que yo sí que me obsesionaba que no se confundiera mucho la pareja, porque al final estamos los dos, no, y en ese sentido, y es que yo me apetecía mucho currar con Salva, hay algo de el cine social que hace que me gusta, y había algo de ese viaje de la India que bueno, que quería conocerlo. De hecho, lo que os decía antes, ¿no?, que ahí me quedé 2 semanas más por ahí. Y fue, yo creo que el viaje más fuerte de mi vida. Y hablábamos antes de la ambición en el papel de los Farad, de la familia. ¿Cómo está tu ambición como actriz en estos momentos? ¿O cómo te relacionas con ella? Muy bien. O sea, de hecho... Estoy más en paz cuando estoy muy ambiciosa. Es una cosa como... ¿Ah, sí? Pero es que la ambición... Yo nunca me voy a llevar a nadie por delante porque no forma parte de mí. Entonces, partiendo de esa base, que soy una persona que intento respetar a la persona que tengo delante y no hacer daño, la ambición, en el buen sentido de la palabra, es querer llegar más lejos. O sea, no más lejos, yo no me refiero más lejos a Hollywood, ¿eh? O sea, justo no es precisamente mi objetivo, pero sí es, o sea, ahora mismo me muero porque me llega un personaje que me cague del reto. O sea, quiero algo que diga... que se me ponga un nudo en la tripa y me muera de miedo de hacerlo. O sea,
quiero personajes así, o quiero irme a París, me gusta mucho, o sea, me gustaría, yo qué sé, trabajar con Maigüen, con Xavier Dolan, entonces, tengo ambición, sí, tengo mucha ambición, y cuando la pierdo a veces es porque me acomodo un poco, y ahora me está yendo guay, y no quiero perder la ambición, porque me parece que me pone una pila que me lleva a donde quiero, ¿no? A buscar retos y a hacer cursos para mejorar siempre, para trabajar. Sí. Nos decía Malena Alterio, cursos de esgrima, que todos los actores han hecho canto y esgrima. Yo no he hecho esgrima. Tú has hecho ballet. Yo he hecho ballet. Sí. Es verdad, esgrima no he hecho. No me ha tocado ningún proyecto de... Bueno, claro, también de espadas a las mujeres les dan poco, por otro lado. También. Pero me encantaría. Mira, me gustaría mucho eso. Sí, no he hecho ballet. Vas a salir de aquí con una guía de viajes y un curso de esgrima. Y claro, una serie, has hecho muchas series, has hecho cine, pero también muchas series. Las series son rodajes muy largos, muy intensos, que requieren más tiempo que el cine. Sí. No sé si eso es algo que te guste, porque por ejemplo Alex de la Iglesia, Isabel Coixet, es gente que es más feliz en un rodaje o dice que le gusta más un rodaje que otras cosas. No sé si a ti también el rodaje es lo más. Mira, cuando estoy en un rodaje guay, cuando estoy con un personaje bonito, es que no hay nada que me haga más feliz. Es que es así. Lo que pasa es que, soy honesta, no todos los rodajes son idílicos y no todas las situaciones son perfectas, porque jugamos y hablamos de humanidad cuando trabajamos. Entonces te encuentras con humanos que a lo mejor no tienen los mismos valores que tú. Entonces, cuando te encuentras con eso, y encima nosotras que trabajamos con nuestro piano, es nuestro cuerpo. Entonces yo por lo menos voy súper predispuesta y estoy muy abierta emocionalmente cuando estoy rodando. Entonces, cuando hay gente que ataca, o cuando hay gente que no respeta, o cuando se consigue y haces así, consigues, pero no es el mismo disfrute que cuando llegas y venga, vamos a currar, y qué quieres, y no sé qué. Pues yo soy una loca. O sea, cuando a mí se me pilla, loca en el buen sentido, quiero decir, o sea, cuando a mí me pilla una directora o un director que está en la misma, o sea, me puedo tirar, es que no sé decirte, o sea, puedo si la directora me dice, no, si tienes una duda, te llamo, o sea, llamo a las 12 de la noche, es que he pensado que esto, he pensado que no sé qué, ¿sabes? Me apasiona. Sí, me gusta. ¿Y desde que empezaste has notado cambio eso en los rodajes, en el ambiente, en el sentido de vivimos una nueva época, en teoría? Respecto a machismos, dices. Sí, ¿no? Y que se están cuidando generar, en teoría, ambientes más sanos. Queda, yo creo. O sea, creo que ahora, por lo menos, a nivel legal, se ha colocado. Falta que deje de ser una pose, ¿sabes? O sea, que deje de ser algo de tenemos que hacer esto, porque claro, es que ahora hay que cuidar a las mujeres, ¿sabes? Para que todavía, pero que se está avanzando, por supuesto. O sea, sí. Pero hace poco yo también... Hace bastante, o sea, fue como hace 2 años así, pero hice una prueba de vestuario y estaba en ropa interior y me dijeron que me hacían fotos para enviar para dar el ok en ropa interior. Y yo me quedé como bloqueada, luego voy a donde mi compi y le digo, ¿a ti te han hecho las fotos en ropa interior? Y me dice, ¿qué dices? No. Entonces al día siguiente fui y dije, estoy cogida, o sea, me habéis cogido por cómo curro, ¿no? Sí. ¿Cambia cómo me queda la ropa interior? No. Le digo, ¿necesitáis esas fotos para la aprobación de qué? Si me las hacéis a mí, se las tienes que hacer a él también. Los dos tenemos la misma escena de sexo. O sea, y lo bueno también es que en cuanto hablé, al instante, hostia, tienes razón, por supuesto. También, o sea, sí que puedo notar una diferencia en cuanto a mi propia edad. Que no sé cómo es para una chavala que empieza con 15, 16 años. O sea, yo he llegado a una edad donde sé lo que sí, sé lo que no, y me siento con una seguridad en mí que puedo decir, pero antes igual no me atrevía tanto, porque como voy a decir, ¿sabes? No sé, creo que queda mucho camino. Que no quiero ponerlo todo negro, o sea, no. O sea, que se ha evolucionado, sí. Se está aprendiendo mucho. Sí, por lo menos, o sea, quiero decir, tú empiezas un proyecto y hay un speech. Lo puedes decir, ¿no? Claro. Y tienes un número para llamar. Y, o sea, y entienden que hay cosas que no son normales, que estaban normalizadas. Y hay coordinadoras de las escenas de sexo, que eso es increíble, de verdad. O sea, eso a mí me ha ayudado muchísimo. Tener una persona que está ahí, con la que puedes hablar, con la que...
Yo en El grito de las mariposas tenía 55.000 violaciones y era muy heavy. Si tener una persona que tú te coges aparte y puedes explicar, pues esto me crea inseguridad, esto no sé qué, esto prefiero que tal, y sin sentirte tú juzgada porque ella está para ti, no está por la productora, ¿sabes? Que a lo mejor ellos dicen a tope y a ti te da cosa parar el rodaje porque, ¿sabes? Los rodajes, el tiempo y esto no y tal, no sé qué. No, está esta chica que tú has pactado y eso está muy bien. O sea, entonces, en resumen, sí, se está avanzando. ¿Qué queda? Mogollón. Pues muy bien, nos alegramos. Sí. Y muchísimas gracias por haber venido. Por gracias a vosotras. Hecho disfrutar con este personaje que espero que hayas robado todos los modelitos. Oye, un beso a Natasha, la de vestuario. Qué currazo. Ella, Lu, también. Sí. Es brutal, ¿eh? Era muy difícil, recrear todo eso, toda aquella época, todos los figurantes, y han hecho un curro increíble. Sí. Pues nada, que lo disfruten los oyentes y que vaya muy bien. Nos vemos pronto. Gracias, Susana. Te llamo mami, oh mami, oh mami, oh mami, mami. El cine en la SER con Pepa Blanes. ¿Por qué tu casa tan vacía? ¿Por qué cerrada noche y día? Oh mami, dime dónde estás. Después de tanto caminar, aquí me quiero consolar y ser de nuevo niño por ti. Oh mami, mami, mami. Oh mami, oh mami, mami, oh mami, oh mami, oh mami, oh mami, mami. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.